Britney Spears creyó que había encontrado en Kevin Federline todo lo que siempre había buscado. Un chico sencillo, tierno, que apareció justo cuando estaba rota por dentro. Después de que Justin Timberlake la había dejado con el corazón despedazado y humillada públicamente, Kevin se presentó como el salvavidas, un bailarín desconocido que parecía no querer nada más que estar a su lado. La hacía reír, la abrazaba, no la juzgaba y Britney pensó que eso era amor real. Pero jamás imaginó que detrás de esa fachada de chico carismático estaba el hombre que más le haría daño en su vida. Hoy, después de décadas de estar divorciados, lanza un libro donde la pone como un monstruo. Una mujer inestable, que es peligrosa tanto para los demás como para ella misma y lo peor de todo, como una muy mala madre. Dice que las señales están ahí y no lo queremos aceptar. Que el movimiento Free Britney, donde ella quedó liberada de la tutela de control en la que la tenía su familia, fue lo peor que le hicimos sus fans, que ahora está errática, sola y sin ningún tipo de freno, que ha alejado a todas las personas que la han intentado ayudar, que sus hijos le tienen miedo y que si nadie interviene estamos al borde de una tragedia. De hecho, el título se llama así, You Thought You Knew. Pensaste que sabías. Pero qué casualidad que lo lanza hoy cuando ya sus hijos son mayores de edad y ha dejado de recibir los $20,000 al mes de parte de Britney con los que vivía y mantenía a sus 6 hijos. Sí, todos estos son sus hijos. Y le ha salido súper mal. El libro fue un rotundo fracaso. No llegó a estar ni siquiera dentro de los primeros 500 lugares de libros vendidos en Amazon. Comenzó costando $14 y como nadie lo compró, lo rebajaron a 99 centavos. A ver si alguien así lo lee, que un libro de colorear de Britney Spears sale mucho más caro que este. Pero saben, con todas sus contradicciones y su oportunismo, lo que Kevin cuenta te ayuda a entender el otro lado de la historia y por qué Britney hoy está como está. Y por qué, a pesar de todo, sus hijos se ven como chicos tranquilos, estables y bien educados. Esos niños que crecieron lejos de su madre y que a ella la destrozó no tenerlos, hoy se ven en paz. Y eso es muy incómodo de admitir, pero es parte también de la historia. Y hay otra cosa que también es súper incómoda de pensar, pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si Kevin fuera el famoso problemático millonario y Britney fuera la madre siempre presente, dedicada a sus hijos y protegiéndolos de su padre. Creo que nadie lo cuestionaría. Así que como ven, esta historia es mucho más complicado de lo que quisiéramos aceptar. Por lo que en este video he unido todas las piezas. Tanto el libro de Britney como el libro de Kevin, también revisé entrevistas, realities y todo el rastro mediático que fueron dejando en el camino para que ustedes saquen sus propias conclusiones y entendamos mejor lo complicada que es la situación de Britney. Y quédense hasta el final para saber mi visión honesta sobre el movimiento Free Britney y si al final el haberle regresado el control total de su vida fue un error colectivo. Pero antes de comenzar, quiero hablarles de algo que me tiene muy emocionada. Hace unos meses me hice la prueba de ADN de MyHeritage y me salió que tengo 76.5% de etnia mexicana y 17.1% española, entre otras. Pero recientemente volví a entrar para revisar mis resultados actualizados y quedé impresionada. Pasé de tener un desglose básico a descubrir más de 6,000 coincidencias de ADN. Encontré a muchas personas de mi familia que sí conozco y muchísimas posibles familiares con los que tengo parecido de ADN, pero lo que realmente me llamaría la atención revisar aquí con ustedes es una nueva función que se llama Ancient Origins, que te dice de dónde viene tu historia muchísimo más atrás. ¡Wow! La mayoría de mi ADN, 6,300 a 2,800 a.C., viene de Europa, pero también de América del Sur, desde 9,000 a.C. hasta el año 1500. Y es muy bonita esta combinación porque puedes ver desde dónde vienen tus antepasados y todo lo que tuvo que pasar por miles y miles de años para que estuvieras aquí. Eso es lo que más me llevo de esto. Y cuando recibes el kit, e incluso con la prueba gratuita, te incluye esta función de Ancient Origins. Y lo mejor de todo es que están de manteles largos por Black Friday, ofreciendo el kit de ADN por solo $25 cuando utilizas el código MAKI25. Y eso no es todo, también incluye envío gratis, una prueba gratuita de 30 días, esta función de Ancient Origins y acceso total al árbol genealógico. Es el precio más bajo de todo el año que estará disponible solo por un tiempo limitado, así es que corran a adquirirlo. La princesa del pop solitaria.
La ruptura con Justin Timberlake fue una de las razones del quiebre emocional que vendría más adelante con Britney. Estuvieron juntos desde el 99 al 2002. Para Britney, esta relación lo significaba todo. Le perdonó infidelidades, aceptó abortar a su hijo porque él se lo pidió, se canceló a sí misma para que todo funcionara y él la terminó por mensaje de texto y hasta la expuso como una infiel. Britney ya venía de una familia muy disfuncional de Kenwood, Luisiana. El grave problema de alcoholismo de su padre, su madre muy distante emocionalmente. Ellos siempre se peleaban, era un caos a veces en esa casa y también desde muy pequeña su madre, la señora Lynn Spears, le impuso esta vida de audiciones, concursos, shows para volverla famosa y es entendible que después de Justin ella se haya sentido muy perdida. Y en vez de descansar y sanar lo sucedido, no pudo. Tenía que seguir trabajando, así que lanzó su álbum In the Zone, que es un álbum muy sincero, pero a la vez muy caótico, porque es cuando rompe con su imagen de niña buena, esa imagen de chica virginal que le habían impuesto, se empieza a comportar de una forma mucho más madura y erótica. De hecho, fue cuando besó a Madonna en los VMAs del 2003. Pero el álbum, además de ese tipo de música, también contiene canciones tristes y de fiesta, justo el torbellino emocional por el que estaba atravesando. Y fue cuando se casó por 55 horas con un amigo de la infancia, con Jason Alexander en Las Vegas, pero sus padres fueron a hacer un divorcio inmediato. Que todas estas cosas hay personas que lo ven ya como señales de inestabilidad mental, pero creo que era más que nada mucho dolor y vacío emocional. Estaba lidiando con el corazón roto, con la culpa del aborto, con la presión mediática de su carrera que había ejercido desde niña y que sabía que había muchas personas a su alrededor que solo estaban ahí por su dinero. Y aún así, ella siguió trabajando. Comenzó una nueva gira de conciertos internacional, el Onyx Hotel, en febrero del 2004 y a los 2 meses, en abril, fue cuando en un club nocturno de Los Ángeles conoció a Kevin Federline. Ella cuenta en su libro que fue una conexión inmediata. El bailarín ambicioso. Kevin era un poco mayor que Britney, ella tenía 22 y él 25, y para esa noche que se conocieron, él ya tenía una niña, Corey Madison, como de 1 año, y su novia Shar Jackson estaba ya esperando a su segundo hijo. Caleb tenía 6 meses de embarazo. Ellos se conocieron en el medio artístico, ya que Shar aparecía en la serie Moesha, que era muy popular entre los jóvenes afroamericanos de la época, y también formaba parte de un grupo musical femenil llamado Pulse, mientras que Kevin se la llevaba buscando oportunidades como bailarín profesional. Él cuenta en su libro que el baile lo salvó de los malos pasos. No estudió, sus padres se divorciaron cuando era pequeño, se quedó viviendo con su madre, pero tuvo problemas con ella y el padrastro, que se tuvo que ir a vivir a la casa de su padre, quien también ya había formado una nueva familia. Abandonó la escuela en el 9º grado, lo equivalente a tercero de secundaria en Latinoamérica, y a partir de ahí cuenta que como a los 13 años empezó a fumar marihuana, pero coincidió también con que descubrió en la calle el mundo del baile, toda la expresión artística que se puede hacer con el ritmo de la música y los movimientos del cuerpo, que dice que encontró su verdadera pasión. Él mismo describe su infancia y juventud como difícil pero no trágica. Era un chico común de clase baja de Fresno, California. Fue con su madre a un concierto de Janet Jackson que dio en su ciudad y al ver a los bailarines le dijo que él un día estaría ahí. Ella no le creyó porque en ese momento él trabajaba como ayudante de construcción o como servicio al cliente en tiendas locales, por lo que estaba súper lejos de que algo así sucediera. Se mudó a Los Ángeles con un poco de dinero que ahorró, acompañado de otros amigos que iban detrás del mismo sueño. Rentaron un departamento de una recámara que compartían todos. Hacían muchos castings, se esforzaban, pero todos los rechazaban. En especial el problema de Kevin es que en esa etapa inicial le costaba mucho seguir coreografías, pero llegó un casting en el que incluían una prueba estilo libre y ahí fue donde pudo brillar. Los seleccionaron junto a otros 3 para ser los bailarines de la banda de chicos Light Funky Ones. Y casualmente el proyecto de esta banda era que iban a ser los teloneros de nada más y nada menos de quien ya estaba siendo considerada la princesa del pop, de Britney Spears.
Se trataba del tour Baby One More Time de 1999, el primero de su vida cuando apenas tenía 16 años y eran 3 meses en los que esta banda iba a abrir para Britney Spears y ahí tan cerca de ella estaba Kevin Federline, quien dice que supuestamente ni siquiera se quedaba a ver el concierto completo porque no le llamaba la atención Britney porque apenas tenía 16 años y él 21, que se iba temprano para poder irse de fiesta o a descansar, pero es una constante que a lo largo de todo su libro minimiza y minimiza y minimiza tanto el talento como la carrera de ella. Con este trabajo le fue económicamente bien a Kevin, había ganado más dinero del que había hecho en toda su vida, pero dentro de poco estaba otra vez quebrado. Y es que es muy difícil la vida de bailarín, donde siempre estás en espera de que te seleccionen en un casting, hay mucha competencia y una vez que te seleccionan tienes que dejar tu vida para irte de tour con el artista que te esté contratando. Y él al inicio se describe a sí mismo como muy ambicioso, que siempre quería más y esforzarse, pero curiosamente una vez que conoce a Britney deja de hablar de eso, o sea, es de verdad muy contradictorio. Y el siguiente trabajo que consiguió fue ser parte de los bailarines de la cantante Pink. De ella sí habla maravillas, de su talento, de su disciplina, de su enfoque. Se fue de tour con ella y también era su primera vez que viajaba internacionalmente. Fueron a Australia, Europa. Él se sentía soñado. Hasta salió en el video musical de Get the Party Started, el super éxito de Pink en el 2001. Ahí se le puede ver en uno de los carros que saludan a Pink y después hace un bailecito ya que están todos reunidos en la fiesta y se queda como parte de la gente que está ahí. El trabajar con Pink lo hizo tener muchos más contactos y fue como se le abrió la puerta de trabajar con el mismísimo Michael Jackson. En el último video musical que lanzaría en su vida, You Rock My World, él aparece como bailarín secundario, parte de los acompañantes de Michael. No se le ve casi el rostro porque se supone que no debe llamar la atención. Y esa coreografía fue diseñada por Michael. Es perfecta, se mueven como robots programados, muy impecable. Y conectó mucho con ese sueño adolescente de cuando vio a Janet Jackson, ahora estaba trabajando para su hermano, el más famoso. Poco después nació su hija y dice que supuestamente su shift cambió, que ya no le interesaba irse de tours meses y meses fuera porque no se quería perder ningún momento con ella. Muy contradictorio también porque en cuanto conoció a Britney se fue con ella, pero ahorita llegamos a eso. Y si hay una narrativa muy clara que él quiere construir y es que es un padre ejemplar. Quiere que lo veamos como ese hombre que da todo por sus hijos y que sus hijos están por encima de todo y de todos. Y la razón que cuenta de por qué las cosas no funcionaron con Char es porque ella se la quería llevar en su casa y él quería divertirse, que él quería que fueran alfombras rojas, que anduvieran en eventos, en la vida social de Los Ángeles y ella ni siquiera quería que lo vieran con él. Ni fotos, ni caminar agarrados de la mano, nada. De hecho, no hay fotos de ellos juntos cuando a pesar de todo ella ya era famosa cuando estaba con él. Solamente encontré esta como de un bar, una fiesta y ni siquiera parecen pareja. Y no es porque no lo quería o porque se avergonzara de él, sino al ser él blanco y ella negra y ella la famosa, como que sentía que iban a recibir muchísimas críticas y quería evitar eso. Ella quería vivir su amor en privado y su trabajo de forma independiente. Y a mí me parece que tiene mucho sentido porque en esos años sobre todo eran muy criticadas este tipo de parejas y también me hace pensar que Kevin estaba con ella para ver qué tanto escalaba en lo profesional y en las oportunidades que le podría dar, porque ¿para qué tanta insistencia de mostrarse públicamente? Pero bueno, es solamente mi percepción, lo que él dice es que tenía solamente 24 años y se quería divertir, pero va mostrando cómo era muy cobarde para enfrentar a Char y decirle la verdad, aún así siguió con ella y hasta la embarazó de un segundo hijo. Esa noche de 2004 que la conoció, cuenta que iba con sus amigos al club y antes de llegar les avisaron que ahí estaba Britney y él les dijo a todos, voy a ver si la puedo conquistar. Sus amigos se rieron de él, pero los dejó a todos callados. Allá en el club comenzó a coquetear con ella porque Britney iba con sus bailarines que conocían a los amigos de Kevin, entonces se pudieron acercar y pues ya saben, le tiraba miradas y Britney se dio cuenta que estaba, le gustó y le mandó a hablar, que se sentara con ella. Bailaron toda la noche y al final ella lo invita a su hotel. Se estaba hospedando en el Beverly Hills Hotel, tenía su propio cuarto privado con su alberca privada y había más personas del equipo de Britney y algunos amigos, pero para ella no había nadie más que este chico guapo que acababa de conocer.
Él cuenta en su libro que desde ese momento Britney supo que él tenía una hija porque llevaba un tatuaje y ella lo tocó y le preguntó que sí que era y él le fue sincero, pero Britney en su libro dice que pasaron muchos meses para enterarse de que él tenía otra familia. Aquí alguien está mintiendo porque es una versión contra la otra, pero en un momento les detallo más eso. Y quiero marcar también las diferencias de cómo aborda Britney a Kevin en su libro versus cómo él la aborda a ella. Britney le guarda respeto. A final de cuentas es el padre de sus hijos y hay puntos hasta en los que lo defiende. Y aunque por supuesto no lo puso como el hombre perfecto ni la mejor persona del mundo, nunca buscó destruirlo, contrario a lo que él sí está haciendo. Britney dice que esa primera noche con él sintió que podía ser ella misma, que él la abrazó, la entendió y que para ella fue confort en esa montaña rusa emocional por la que estaba pasando. Kevin dice que él sinceramente pensó que eso sería una cosa de una noche y ya, así como tener el honor de haber estado con Britney Spears, pero que al siguiente día ella le pidió que se quedara y al siguiente día lo mismo y que ella se abrió con él, que le contó todo de su infancia, los problemas de su carrera, cómo se sentía, el dolor por el que estaba pasando. Y es sorprendente cómo Britney podía confiar en un desconocido para que vean la necesidad de que alguien la escuchara. Lo agarró como su terapeuta y como él la escuchaba y la comprendía, pues creo que la ancló emocionalmente. Y después de esos 3 días en el hotel, él ya nunca regresó a su antigua vida. Y además de minimizar la carrera de Britney, como les comentaba, también habla de ella como si fuera cualquier persona, como si todos los lujos a los que ella le dio acceso no significaran nada. Pero más que nada creo que es una estrategia de él como para no darle importancia al interés económico que él también tenía. Y desde que pusieron un pie fuera de ese hotel y con todo el acecho de la prensa que vivía Britney, la noticia de este nuevo chico estaba por todos lados. El bailarín que siempre había estado detrás ahora estaba en el frente de la fama. Y no les voy a mentir, Kevin Federline nunca fue visto con buenos ojos. Como que desde ese momento se podía percibir la vulnerabilidad de Britney y las intenciones cuestionables de él. Y en cuestión de una semana de conocerlo, Britney ya estaba obsesionada con él. El tiempo en el que se conocieron fue un breve descanso del tour de conciertos internacional que estaba haciendo. Todavía le faltaba todos los conciertos de Europa, así que le dijo a su equipo que si querían que ella regresara a dar esos conciertos en Europa, que él la tenía que acompañar. Al equipo no le quedó más que aceptar. Así que Kevin se fue con ella a Europa, dejando atrás a su hija de 1 año, a su novia embarazada de 6 meses, y ni siquiera fue sincero con ella. Le dijo que tenía que irse a Europa a filmar un comercial. No le pudo decir la verdad. Char ha contado en entrevistas que ella se enteró por la prensa, por las revistas. Imagínate estar embarazada de tu novio que se va fuera de trabajo y te encuentras que está de gira con la estrella más famosa del mundo. Es de verdad irreal. Y ahora Kevin, por supuesto, que dice en su libro que si pudiera regresar el tiempo, que haría las cosas diferente, que se arrepiente y eso. Pero ¿ustedes creen que él pensaba en otra cosa? Estaba completamente deslumbrado por todo lo que era estar con Britney Spears, que creo que simplemente estaba viviendo el momento. I needed some companionship. And for some reason, I couldn't get this guy out of my head that I'd met. Este clip pertenece al reality show que hicieron juntos, Britney y Kevin Chaotic. Vaya que eran caóticos, donde documentaron el inicio de su relación, su boda y hasta un poco de su luna de miel. Y contrario a la mayoría de los realities, este se hizo con videos caseros que Britney y Kevin grabaron juntos. Como que Britney quería hacer otro proyecto con esos videos, pero no se hizo y lo decidió mejor lanzar como un reality show más adelante y por eso hay entrevistas profesionales en un momento y luego los videos 100% caseros y espontáneos. Y me llamó la atención cómo el guardaespaldas de Britney dice que desde que vio a Kevin con toda su fachada así de patán, se dio cuenta que nada más estaba interesado en Britney por su dinero. When I first saw him, I'm like, this guy's just out here for a free ride. Pero después, en el episodio 4, dice que lo ama, que todos lo aman porque hace su trabajo más fácil, ya que entretiene a Britney y la tiene feliz. I love him for making her feel good. I love him for making her happy. And we all love Kevin for making our jobs easy. Y es que siempre pasa así con los familiares y empleados de los artistas, mientras estén haciendo su trabajo y generando dinero y pagándoles, a todo mundo le da igual que ese artista se esté autodestruyendo o andando con personas peligrosas como era este caso. Y en uno de los episodios, Britney le pregunta a Kevin sobre su ex, sobre Cher, sobre su hija,
Y él no le dice que está embarazada, le dice que hacía 5 meses que ya no estaban juntos. A las semanas, yo creo, de conocerlo, ella ya sabía de esta familia anterior, pero el problema era que ya estaba clavada con él. And you haven't had a relationship in a really long time? 5 months since the first of the year. Only 5 months. That's not long. Only. That's nothing. And the girl was, What do you want her name? yeah, Shar. Shar. Shar Jackson. How long did you date her? How long did you date her? 2? 3 years. Is she black? She's mixed. And y'all just didn't want to be together anymore. Well, then that's pretty harsh. It was just 5 months ago. It was. We haven't been there together for a long time. Longer than 5 months. I wanted to be with my kid. If I had a choice, I would take her. She'd be with me right now. Hasta este momento en el que estoy editando el video noté que él le dijo que si pudiera le quitaba a la niña Shar. Es como una advertencia de lo que es capaz de hacer y lo que le haría más adelante a Britney. Y Britney ni siquiera notó ese detalle. I can't do that. And she's 2. She's almost 2. She'll be 2 in July. Ella ya estaba buscando casarse. Hasta en el concierto de España lo dice, que los chicos del público que estén de suerte igual y pueden casarse con ella. Are any of you guys feeling lucky? Who knows? Maybe I feel really lucky. Y aunque por supuesto que lo deseaba, esa prisa de quererse casar y formar una familia tan rápido era porque necesitaba un respiro, necesitaba tomar tiempo para ella y pues esa era la razón que nadie podía decirle que no. Y creo que ingenuamente pensó que como Kevin Federline no tenía dinero y no era famoso, la necesitaba, pues no la iba a dejar porque el famoso y rico de Justin Timberlake sí lo hizo. Ahí le anduvo preguntando a todo su equipo que sí, qué opinaban del matrimonio y del compromiso. Creo que para terminar preguntando a Kevin Federline, quería saber su respuesta. Hi. Kevin, we have to ask you a question. Oh God, here we go. How do you feel about marriage and commitment? I feel that love is love. Love is a commitment. Marriage. Well, I believe you can get married. Y como vieron, Kevin la trataba como cualquier chica. Hasta dice, oh God, ya me va a preguntar cosas. Así como esa actitud de, tú no eres la gran cosa. Que creo que Britney no estaba acostumbrada a ese tipo de trato y quería un poco de normalidad. Y como este chico le hace sentir que ella era normal, pues dijo, este es el bueno. Cuando en realidad era pura manipulación. Porque según ahí hasta se pelean y hay un momento en el que según la va a dejar. O sea, va a hacer sus maletas y se va a regresar. What were you saying, Mr. Perfect? Dude, I'm far from perfect. We're acting stupid right now. I'm sorry. Stop saying you're sorry. Why are you saying you're sorry? He ended up putting me up with a lot, and then we ended up having an argument. Scared me so bad I thought he was gonna leave, and which wasn't on tape. Packed my bags and everything, and I was ready to go. ¿Ustedes creen que en realidad se iba a regresar y con 2 hijos que mantener? Lo dudo mucho. Y en el libro él cuenta la verdadera razón de por qué pensaba regresarse y es que supuestamente descubrió a Britney con una amiga teniendo intimidad en otro cuarto del hotel donde estaban. Esto no ha sido confirmado ni por Britney ni por nadie más, es solamente la versión de Kevin y suponiendo que sea verdad, pues habla mucho de esta necesidad de amor, este estado de confusión, de compañía, de soledad y pues no eran nada todavía, no eran ni siquiera novios. Así que no veo como por qué sería relevante esta historia, salvo por una razón, para también formar la narrativa de que no solamente Britney es una mujer inestable, sino una mujer en la que no se puede confiar. Él dice que Britney sintió mucha culpa, que le pidió perdón miles de veces y tal vez fue lo que la hizo pensar que este hombre la amaba de verdad, porque a partir de ahí ya ella dio todo por él. De tener una actitud coqueta y como no me gustas tanto, ya se comportó súper enamorada que hasta le dijo te amo primero. Él se quedó en shock, creo que en realidad no se esperaba que ella le dijera esto, pero en vez de asegurarle que también él la quería, hacerla sentir cómoda, al contrario, no le dijo nada y ya después le dijo que a él le daba miedo de amarla porque ella tenía miedo de amarlo.
think that you're scared to love me, and that makes me scared to love you. Así deja a Britney como, no, es que yo no tengo miedo de amarte, tengo que demostrarte cuánto te amo, dando y dando cada vez más, que ella le llevaba flores. So it wasn't just things that he said. Thank you. Something happened that we didn't have control over. Era como si ella tuviera que mendigar su amor y luego tomaron un vuelo a Nueva York y allá en el vuelo, como era muy largo, ella le pidió matrimonio, ella a él. Solamente que él no le contestó nada, igual como el te amo, no le contestó nada. Y a las semanas que se quedaron ahí en Nueva York porque ella se lastimó la rodilla, él ya le preguntó formalmente, entre comillas, porque no tenía anillo, no tenía nada preparado, así fue de la conversación, sacó la pregunta y pues ella dijo que sí. Y así fue como Britney se casó con este chico que apenas conocía en septiembre del 2004, apenas 4 meses de esa vez que bailaron por primera vez. Pero Kevin en su libro reveló algo impactante, que descubrió a Britney llamándole a Justin Timberlake y llorando un día antes de casarse. Él dice que le propuso posponer la boda, que lo pensara bien si en realidad quería casarse o no, pero ella dice que le aseguró que eso era cosa del pasado, que sí quería casarse con él. Y creo que demuestra 2 cosas, que Britney seguía enamorada de Justin Timberlake, que era una herida que aún no había sanado y que tal vez lo llamó como con la esperanza de que él le dijera, por favor no te cases, vuelve conmigo. Y no quiere decir que no quería a Kevin, pero Kevin era como el alivio, el refugio del dolor que le había dejado Justin, y lo más triste es que por eso se casó Britney, así como ayúdame a ser feliz, pero pues de la misma calaña los dos, porque Britney con esta boda estaba a punto de entrar a la etapa más dolorosa de su vida. Creo que lo que había vivido hasta ahora y lo difícil que había sido no se compara con lo que viene más adelante. El matrimonio de Britney y Kevin. Ahora sí, Britney podía tomarse el descanso que tanto merecía. Compró una mansión en Los Ángeles y justo era el tiempo en el que nació el segundo bebé de Kevin, Caleb. Kevin dice que supuestamente le dolía mucho no poder estar con su hijo y que hacía todos los esfuerzos para ir a verlo. Y también coincide con el primer embarazo de Britney. Su bebé Sean Preston nació en septiembre del 2005. Algo en lo que sí coinciden ambos es que esos primeros meses juntos marchaban bien, que vivían tranquilos, felices, claro, huyendo como siempre del acoso mediático, pero se llevaban bien. Y a los 3 meses queda embarazada por segunda vez y es cuando comenzaron todos los problemas. Y esa etapa difícil, pues cada uno lo describe de formas muy diferentes, como se podrán imaginar, que siempre hay 3 cosas, la versión de uno, la versión del otro y la verdad en medio. Lo que dice Britney es que a Kevin se le subió la fama, que se olvidó de su rol de padre y esposo para enfocarse en su carrera como rapero. El muy ingenuo pensaba que ahora, como salía en todas las revistas, pues ya estaba listo para tener una muy exitosa carrera en la música, y Britney dice que nunca estaba, que siempre estaba en el estudio grabando con amigos que invitaba y que hasta fumaban marihuana, ya saben, en el estudio, y que cuando ella iba a visitarlo y a estar con su esposo, sentía que no era bienvenida, que intentaba apoyarlo, pero que le dolía mucho cómo ella estaba financiando todo y él ni siquiera la valoraba, lo cual tiene mucho sentido, pero lo que dice Kevin por su lado es que él, como todo hombre, empezó a sentir esa necesidad de también aportar algo a la familia, que ya lo tachaban de mantenido, entonces quería demostrarle a todos que él también podía hacer su propio camino y su propia carrera, y lanzó un disco, les juro que nunca lo había escuchado. Lose Control fue el sencillo más exitoso y créanme que he escuchado cosas peores. Como escucharon, él quería perfilarse como una especie de Eminem, un rapero blanco que venía desde abajo y quería contar su historia a través de la música, pero estaba a años luz de talento y carisma de lo que tiene Eminem. Entonces al público no solamente no le gustó, sino que lo tomaron como un meme. No llegó a vender ni siquiera 20,000 discos y su álbum no es solo considerado de los peores de ese año, sino de toda la década de los 2000. Y contrario a lo que cuenta Britney en su libro de que se olvidó de su familia en esa etapa de buscando la fama, él dice que mientras grababa su álbum siempre estuvo presente para su esposa embarazada y para su bebé, que el estudio de grabación estaba en la misma casa, así es que no era que se iba y nunca regresaba, sino que siempre estuvo ahí. Aunque una cosa es estar físicamente en un lugar y otra muy diferente es estar emocionalmente presente,
Pero pues él se justifica así y es donde empieza a describir el cambio completo en la actitud de Britney. Dice que se empezó a volver violenta y completamente impredecible. Lo que sí admite Britney en su libro es que en esos tiempos todo la irritaba, que le gritaba a sus empleados y que todo la molestaba, pero pues también en parte se entiende porque estaba embarazada y tenía un bebé recién nacido, pero lo que describe Kevin es algo mucho más oscuro. Dice que ella comenzó a tomar durante el embarazo, que no lo hacía todos los días, pero regularmente, y que se tomaba media botella de vino con algunos medicamentos que estaba tomando, y eso no es recomendado por ningún lado. Es una acusación muy grave y Britney ha dicho que todo este libro son mentiras blancas, entonces por supuesto que no podemos tomar solamente la versión de Kevin como verdad. Pero bueno, aquí les estoy presentando todos los lados y dice que él intentaba justificarla como que entendía que simplemente era su forma como de manejar la situación emocional que llevaba. Pero las cosas fueron escalando. Se queja muchísimo Kevin de que Britney no permitía que sus padres, o sea, los abuelos de Preston, fueran a verlo. Kevin quería que se quedaran a dormir, a lo mejor un fin de semana, pero que Britney siempre le decía que se tenían que ir. Y en caso de ser verdad, creo que era muy entendible y también estas son las consecuencias de casarte con alguien del que no conoces nada de su pasado. Ella no conocía a sus padres y con todo el terror de los medios, los helicópteros volando para ver qué fotos sacaban, por supuesto que iba a desconfiar de cualquier extraño, por muy los papás de Kevin que fueran, y creo que la confianza se va construyendo poco a poco. Hoy se quedan 2 horas, mañana 4, pero pues Kevin supuestamente odiaba esto porque a él no le gustaba esa soledad en la que estaba convirtiéndose su familia. De la familia de Britney solamente iba su mamá de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo eran solamente ellos. Y dice que el día que supo que tenía que dejarla fue cuando él invitó a un amigo y Britney les gritó a los de seguridad y los corrió por haberlo dejado pasar. Y a Kevin también le gritó como histérica y hasta le dio una cachetada cargando a su bebé en brazos. El bebé estaba asustado, comenzó a llorar y que ella estaba fuera de control. De ser verdad, todo esto que dice Kevin demuestra cómo Britney no se sentía segura en ningún lugar, ni en su propia casa. Y en vez de trabajar juntos y él asegurarle que iba a tener más cuidado o que iban a hablar cada vez que fuera una persona para que no la tomara por sorpresa, él lo tomaba como si ella quería sabotearle la vida. Eran dos visiones diferentes porque Kevin quería sentirse como el hombre de la casa, el que manda, el que deja que pase quien él se le dé la gana, y Britney, con lo traumático de los medios, pues no podía tolerarlo. Fue el tiempo en el que le dio la entrevista, ahí en su casa de hecho, al periodista Matt Lauer, que es una de las entrevistas más importantes de la vida de Britney. Está embarazada defendiendo su matrimonio. El periodista le enseña revistas de que dicen que ya se van a divorciar, que Kevin no la quiere, y ella pues se pone muy a la defensiva. This is the tone, that this marriage is over, there are problems in paradise and it's not going to last. You know what? I need to create my own magazine. these people, like they want stories to sell and they're very good, you know. I need to come up with my own magazine and say the real deal. Y mantiene esta actitud cuando él la cuestiona sobre esos episodios de que pone en riesgo a su bebé, ya sea manejando o que casi se le caía en una ocasión cuando estaba caminando, que una vez tuvieron que ir al hospital porque el bebé se cayó. Ella solo dice, los accidentes pasan. It was a close call. I mean, it seemed as if for a second, Accidents happen. Right. And when he gets my brother, when he was like 13 years old, he got in like 4 motorcycle accidents, had to be airlifted, you know. Stuff happens with kids. Pero después de eso se le cae esa armadura y se rompe completamente. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. Esa era la montaña rusa emocional por la que estaba pasando, pero como ven, todavía se ve muy fuerte y con ganas de luchar por su familia. Su segundo hijo, Jaden, nació un año después de Preston, en septiembre del 2006, y como al mes de eso, la noche de Halloween, era la noche en la que se haría la fiesta de lanzamiento del álbum de Kevin. Una de las noches más importantes de su vida a la que Britney no quiso ir.
Dice Kevin que él entendió que quería quedarse con los bebés, pero obviamente que para este punto el matrimonio no iba nada bien. Pero cuenta que Britney siempre sí terminó yendo a la fiesta y ahí cuando él la vio, ella estaba consumiendo coca. Ya saben a lo que me refiero. Y eso supuestamente hizo que a él se le prendieran las alarmas, porque obviamente que es muy, 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 muy peligroso el consumir esto mientras estás amamantando. Él dice que Britney intentó abrazarlo, pero él estaba tan molesto que la rechazó, que ya no pudo disfrutar de su gran noche y que llamó a su casa y le contestó su suegra. La mamá de Britney le dijo que en todo el día Britney no había estado y que su bebé, Jaden, no había comido en todo el día porque solamente ella lo amamantaba y que no sabía qué hacer. Esta es una de las acusaciones más graves del libro, la que pone a Britney como una madre completamente irresponsable. A partir de ahí ya no cuenta el haber visto a Britney consumir esta cosa, pero para él sí lo hacía, como que eso fue demostración que ella tenía un grave problema con eso, y dice que no escuchaba a nadie. A su mamá era la única que a veces dejaba entrar para que le cuidara a los hijos, pero como su mamá la regañaba por ser tan irresponsable, que ella la terminó corriendo. Que como Britney era tan famosa y con tanto dinero, pues que nadie le podía decir que no. Como todos vivían de ella, pues ella sentía que podía hacer lo que le diera la gana supuestamente, y que como su mamá ya no cuidó a los bebés, que Britney contrataba niñeras sin realmente interesarle si eran personas serias y de confianza. Todo esto, como les digo, la versión de Kevin. Lo único que dice Britney en su libro es algo bastante curioso, que al haber convivido con sus bebés, ella tuvo como un efecto de Benjamin Button, en el que se hizo como de esa misma edad como bebé y se comportaba como tal. Pero sí dice que los sobreprotegía, que no dejaba ni que su mamá los cargara. No cuadra mucho con eso de que contrataba a cualquier niñera y que hoy entiende que lo que le pasó fue una depresión posparto. Una depresión que nunca fue tratada ni diagnosticada, que lo único que le daba alivio era trabajar en su nuevo disco. Al contrario de antes de querer escapar, ahora usaba la música para poder sanar y fue cuando lanzó el mejor álbum de su carrera, Blackout. Como Britney sabía que lo de Kevin era irremediable, que él cada vez se portaba más indiferente y distante, pues dice que su abogado le recomendó que ella pidiera el divorcio primero, porque así ella iba a quedar con mejor imagen y también tendría ventaja a la hora de pelear por la custodia. Ella lo hizo solamente una semana después de esa noche tormentosa de Halloween y Kevin dice que la noticia le cayó como un balde de agua fría, que él sabía que estaban mal, pero que no quería divorciarse supuestamente. Y es que Britney no esperó a que él regresara. Él se encontraba de tour en diferentes ciudades de los Estados Unidos dando conciertos, cosa que también fueron un tremendo fracaso. Hubo conciertos que se cancelaron porque pues no se vendían los boletos y en donde sí se hacía pues iba muy poca gente. De un auditorio de 5,000 personas, si acaso iban 1,500. Y es que todo el mundo estaba celebrando que Britney ya no estuviera con él, como las presentadoras de este programa. Britney Spears is leaving Jason! Hasta Jimmy Kimmel lo ridiculizó en su programa representándolo con un muñeco, que es la parte que les digo que Britney sí se sintió ofendida, que estaban tratando muy mal al padre de sus hijos. Kevin Federline is the world's first ever no-hit wonder. But God bless him, he keeps trying it, and as a matter of fact, we have a very special surprise to start things off tonight. Ladies and gentlemen, appearing for the last time on American television, the Pope of Popozal, the one, the only, Kevin Federline. There he was, Kevin Federline, everyone. He is now being sealed tightly in this crate. Don't worry, the crate is soundproof. We will not be able to hear him sing. We're now taking him off stage. Don't worry, every precaution has been taken to ensure that no damage is done to his cornrows. The crate is now being transported just down the street to the Port of San Pedro. We have choreographed this to the smallest detail. Kevin is not, and that's that.
the final leg of his farewell tour. Kevin dice que mientras él estaba fuera por el tour, que se la llevaba preocupado de que Britney no le hiciera daño a sus hijos. Fue el periodo en el que Britney comenzó a salir con Lindsay Lohan y con Paris Hilton. Ella dice que simplemente quería distraerse, salir de la depresión y de todo la tristeza del divorcio, que dejaba a sus hijos con buenas niñeras o con su propia madre y que estaba fuera solamente unas horas. Que sí que tomaba alcohol y que se emborrachaba, pero que no era ni cercano a cómo lo manejaban los medios. Y sí, hay muchas fotos de Britney en esa etapa donde estaba tomando alcohol, y también dice que consumía Adderall, un medicamento para el déficit de atención, pero que pues también es estimulante y te hace sentir vivo. Dice que eso era lo único que la hacía sentir viva en esos momentos, pero es muy potente y no debe consumirse a la ligera porque también tiene efectos, y sobre todo si se combinan con alcohol y si estaba amamantando a los bebés, pues sí era algo preocupante, así diciéndoselos objetivamente, y aunque seguramente no había malicia, eran los mismos síntomas de los problemas emocionales por los que ella estaba atravesando, pues sí había mucho descontrol. Pero por el otro lado, pues Kevin hacía lo mismo. Hasta él cuenta cómo consumía cosas mucho más serias y siempre andaba de fiesta, dizque para sacar el estrés, imagínense. Pero a él nadie lo exponía ni lo ponían como un padre responsable y peligroso, como a ella sí lo hacían. Kevin dice que esas madrugadas, 3, 4 de la mañana, Britney le hablaba llorando para que regresaran, que él podía escuchar a sus bebés llorando en el fondo, como dando a entender que no los cuidaba y que solamente se preocupaba porque sus hijos estuvieran bien, y quería forzarla a que los dejara de amamantar porque sabía que era muy peligroso, y que regresar con ella para él supuestamente estaba descartado porque ella no quería aceptar que tenía un problema ni quería cambiar. La batalla legal. La primera victoria de Kevin fue que legalmente un juez forzó a Britney a alimentar solamente a los bebés con fórmula. Y dice que genuinamente él no buscaba quitarle la custodia de sus hijos, que él simplemente quería que ambos tuvieran mitad y mitad. Pero que tenía mucho miedo porque Britney no quería eso. Ella quería quedarse con el 100% de la custodia, y al ser tan famosa, tan rica y ser la madre, pensaba que en realidad iba a perder a sus hijos. Que por 3 meses Britney no lo dejó verlos. El juez inicialmente dictó que cada uno se quedaría con el 50%, entonces pasaban la mitad de la semana en la casa de Britney y la mitad en la casa de Kevin. Y él confiesa que cuando él no tenía los bebés, se la llevaba de fiestas, con mujeres, consumiendo, ya saben, pero pues nadie, como les digo, lo criticaba. Y que Britney consumía y consumía, que sus padres estaban muy preocupados y que hicieron una intervención en el Beverly Hills Hotel donde le dijeron: Britney, tienes que ir a rehabilitación. Ella lloraba y lloraba porque no quería ir, no quería dejar a sus hijos, así que Jamie, el padre de Britney, le hizo prometer a Kevin que no le iba a quitar a sus hijos, que solamente los tendría temporalmente en lo que ella se rehabilitaba, y Britney aceptó irse a la rehabilitación, pero solamente duró un día ahí. Al siguiente día, el 16 de febrero del 2007, Kevin cuenta que él se encontraba en su casa con los niños, con una niñera que había contratado y con su madre, y que de repente le avisan que Britney se escapó del centro de rehabilitación y que iba directo a la casa de Kevin para que le diera a los niños. Que llegó con un ejército de paparazzis que la iban siguiendo y que empezó a tocar en la puerta como desesperada: déjame entrar, pero que él no le quiso abrir. Le molestó que ni siquiera un día pudo pasar en el centro de rehabilitación y que no era una forma de ir a ver a sus bebés, que los niños ya habían pasado por mucho y que no debían verla así. En su libro, Britney no dice nada del centro de rehabilitación, no toca para nada ese tema, solamente dice que quería ver a sus hijos, que tenía semanas sin verlos y que Kevin no la dejó entrar. Pero lo del centro de rehabilitación en realidad sí pasó. Aún así me parece bastante insensible. Aunque sea él le hubiera dado la cara, una explicación, y le hubiera dicho: ven mañana, no sé, la dejó afuera como si fuera una completa extraña. Y saliendo de ahí fue cuando Britney protagonizó el momento más bajo en toda su vida pública, cuando fue a una peluquería, no le quisieron cortar el cabello y ella comenzó a raparse de la desesperación. Esa misma noche fue y se hizo un tatuaje. Los paparazzis se ven asombrados de todo lo que estaba pasando y pues muy felices de que tenían mucho contenido, videos e imágenes que en ese momento pues valían millones de dólares. Y Kevin dice que esas imágenes también lo dejaron en shock,
que Britney quería seguir viendo a sus hijos, pero que él ahora menos porque la consideraba como que estaba fuera de control. Y a los 5 días de eso fue cuando Britney con un paraguas golpeó el carro de un paparazzi. Algo de verdad completamente inocente y sin sentido, que hasta Britney dice que se disculpó con la agencia del paparazzi, con el propio paparazzi. Era un impulso de desesperación, estaba siendo tratada de esta forma en el momento más doloroso de su vida y dice que lo ha hablado con otras mamás y le dicen, si a mí no me dejaran ver a mis hijos, quemo la ciudad, no solamente me corto el pelo. Y como todo esto se hizo un escándalo, el juez le concedió a Kevin el 100% de la custodia temporalmente hasta que Britney mejorara, entonces ya podía tener el 50%. Entonces, como ven, esto para Kevin y para todo el mundo era muy sencillo. Te portas bien, Britney, entonces puedes ver a tus hijos. Te portas mal y no los puedes ver porque los niños no pueden estar con alguien que sea tan inestable como tú. Britney lo terminó entendiendo, regresó a los centros de rehabilitación y poco a poco fue mejorando, que llegó un punto en el que ya podía volver a tener a los niños, pero de forma restringida, porque el que seguía teniendo el 100% era Kevin, así que Kevin se portaba muy insensible porque si le tocaba 3 horas a la semana a Britney, 3 horas se quedaban con ella, ni un minuto más. Y él no era interesado de cómo voy, los dejo, me aseguro que todo esté bien y si todo está bien, pues bueno, quédense 2 horas más, no hay problema. No, mandaba a la niñera que fuera y en punto regresara por ellos. Y pues el 3 de enero del 2008, Britney solamente le regresó a la niñera a Preston y se encerró en el baño con el más chiquito, con Jaden, porque tenía mucha ansiedad y pensaba que no lo volvería a ver. La niñera asustada llamó a Kevin y Kevin se súper asustó. Pensaba que la vida de su hijo estaba en peligro, así que se fue corriendo para allá y dice que alguien, que él no fue, que alguien llamó a la policía y en cuestión de minutos ya estaba rodeado de policías, bomberos, paparazzis, la casa de Britney y él estaba esperando afuera, que esperó horas a que Britney saliera. Para él fueron horas, pero Britney dice que fueron solamente unos minutos en los que un policía abrió la puerta del baño y le quitó al bebé. Kevin dice que con tal de que no se lo quitara, Britney inventó que Kevin estaba, ya saben, abusando de ellos y por eso el bebé fue llevado al hospital para que lo revisaran y también revisaron al más grande y como se dieron cuenta que ninguno tenía ninguna señales de esas cosas, pues se los regresaron a Kevin. Y Britney fue hospitalizada por 72 horas por ser peligrosa tanto para ella misma como para los demás. Y cuenta ella que a sus padres y a su familia les dio completamente igual. Como ven, esto se convirtió en una bola de nieve, en la que el juez y Kevin le exigían a Britney que mejorara para poder ver a sus hijos. Pero Britney necesitaba estar con sus hijos para poder mejorar. Dice que en los momentos en los que más cerca de Dios se ha sentido era cuando se dormía con sus bebés, que podía oler su pelo, tocar sus manitas y cuando no estaba con ellos, pues la consumía la ansiedad, se volvía más errática y pues también consumía más Adderall, que es lo que al menos ella admite. Si alguien hubiera tenido un poco de empatía con Britney, pero pues Kevin y todos querían que funcionara como robot. El abogado de Britney metió una solicitud para que se le regresara el 50% de custodia a ella, pero el resultado de esto fue aún peor. Y esto es 100% verdad, aunque ella no lo menciona en su libro, pues Kevin obviamente que sí y sí. Está documentado cómo Britney llegaba súper tarde a esas reuniones cuando se supone que tienes que dar tu mejor cara, demostrar que eres muy responsable como para que te devuelvan a tus hijos, pues había sesiones en las que ni se presentaba, en otras hacía perder el tiempo al juez dando vueltas en su carro alrededor del juzgado sin ninguna razón y en una de esas vueltas hasta le atropelló el pie a una policía. Es 100% verdad, por ejemplo, este artículo lo reporta, pero pues ustedes pueden investigar que sí sucedió, la policía hasta tuvo que ir al hospital de emergencia. También en otra ocasión, Britney llegó con el vestido de novia con el que se había casado con Kevin Federline y sí, hay una foto que lo demuestra. Con todo esto, pues naturalmente el juez no vio señales en Britney de que debía regresarle la custodia de sus hijos, por lo que ahora sí fue ya permanente el 100% para Kevin Federline y como él iba a cuidar a los niños, pues Britney estaba obligada a pagarle $20,000 al mes y otros $20,000 durante 13 meses por el tiempo que estuvieron casados. Mucha gente ha dicho que él recibía $40,000 mensuales durante todos estos 20 años en los que sus hijos crecieron, pero la realidad es que no. Los $40,000 fueron solamente 13 meses y después siempre fueron $20,000 al mes.
Y él se defiende diciendo que él nunca buscó quedarse con el 100% de la custodia. De hecho, investigué en las declaraciones que hizo ante el juez y ahí no menciona el haberla visto consumir sustancias. Entonces no sé si mintió ahí en el juzgado o mintió en el libro. Ustedes qué creen, ¿no? Pero sí dice esto: no fue algo que yo dije, fue su comportamiento el que demostraba que no podía encargarse de nadie. Y sí, la verdad es que no fue nada lo que dijo Kevin, fue la actitud de Britney. Y es lo que parte el corazón de esa historia, porque si vemos las cosas de forma justa, digamos, pues el juez hizo lo correcto. Britney no estaba en condiciones de cuidar a sus bebés de forma segura, pero no era que Britney era mala o que no cuidara a sus hijos como Kevin insinúa, sino que eran los síntomas de todo lo que venía arrastrando. La depresión postparto sin tratamiento, la fama, sus adicciones, el que no tenía una red de apoyo. El sistema simplemente la castigó por no funcionar. Y las cosas empeoraron para ella porque fue también cuando comenzó la tutela, donde su padre, Jamie Spears, comenzó a tener control absoluto sobre todas las decisiones de Britney. Y cuando digo absoluto no me refiero nada más a su dinero y a que trabaje, sino hasta cómo se vestía, qué comía, no podía manejar y hasta le puso un dispositivo para que ya no tuviera hijos. En este punto, Kevin estaba arriba y Britney abajo. No solamente se quedó con el 100% de la custodia, recibiendo miles de dólares de parte de Britney al mes, sino que también se volvió popular. Aunque nunca fue tomado realmente en serio, esa popularidad era para burlarse de él, pero bueno, él se sentía soñado, que le pagaron $1 millón por hacer un comercial del Super Bowl. Un comercial buenísimo, la verdad, porque se trataba de promocionar una agencia de seguros y él pasa de ser un rapero exitoso a trabajar en un McDonald's. What? Rolling VIP. What? Rolling VIP. What? Rolling VIP. What? Rolling VIP. Federline. What? Fries. Life comes at you fast. Thank you. A nationwide annuity could guarantee you income for life. Nationwide is on your side. Que es literalmente lo que le pasó, pero no en ese momento, sino ahora, 20 años después. Y admite que no invirtió, que se gastaba el dinero, que cobraba hasta $100,000 por una presentación de DJ a fiestas y eso pues se volvió popular, pero de esos que llaman la atención por infames, no por famosos. Y hasta consiguió una nueva novia, Victoria Prince, que ahí sí se desplaya describiendo lo perfecta que es esta mujer, de verdad, wow. Cosa que nunca se expresó así ni cercano ni de Char ni de Britney, pero pues con ella pues supuestamente encontró a la mujer de su vida y dice que ella ha sido una excelente madrastra para los niños, que nunca ha querido sustituir el rol de Britney, que ni siquiera quiso que la llamaran mamá, que la llaman por su nombre. Se casaron en el 2013, tuvieron 2 hijas y siempre vivieron de la manutención de Britney Spears. De hecho, cuando los chicos ya tenían los 18 años, se mudaron a Hawái y la gran especulación fue que lo hicieron porque allá las leyes para manutención son hasta los 23 años si los hijos están estudiando. Entonces todos dijeron, es que Kevin se muda para que todavía se le extienda más porque en California es hasta los 18 años, pero él dice que no, que se mudaron a Hawái porque era el sueño de Victoria, que ella dejó su carrera prometedora, entre comillas, en el voleibol por estar con él y acompañarlo a criar a sus hijos y todo eso, y que ahora que estaban grandes, pues su sueño era dar clases de voleibol playero en Hawái y pues lo hizo realidad. Y de hecho, si ese era su plan, pues no le salió, porque Britney le dejó de dar dinero hace como 1 año. No sabemos si la teoría era completamente falsa o si Kevin lo intentó, pero no pudo. Quién sabe qué pasó, pero se le cortó esa entrada de dinero. Pero regresando al 2008 e iniciando la tutela, el señor Jamie Spears, como sabemos, puso a trabajar a Britney como máquina. Lanzó el álbum Circus ese mismo año y luego con gira de conciertos internacional. 97 conciertos tuvo ese tour entre América, Europa y Oceanía. Kevin cuenta que el señor Jamie le pidió que llevara a los hijos al tour, porque Britney tenía que verlos para poder subir a cantar. Pero esto no era como, ay, qué buen abuelito, muy preocupado porque su hija y sus nietos tengan una relación muy cercana y su hija esté feliz. No, era para que Britney pudiera funcionar, que cantara noche tras noche en esos conciertos. Y así, Kevin con Victoria y los niños se fueron en hoteles cercanos de todas las ciudades en las que se presentaba Britney para que ella pudiera ver a los niños. Y bajo estas condiciones, así, Britney generó $130 millones en ingresos. Dinámica posterior.
Kevin cuenta que la tutela fue lo mejor que le pudo pasar a la familia, que Britney se veía tranquila, que dejó de consumir, que los niños ya iban y se quedaban 2 días en su casa por semana, que dormían con ella y que más o menos todo parecía bien, pero que poco a poco se empezaron a notar señales de que Britney seguía siendo muy problemática. Dice que Preston, quien en ese momento tenía como 2, 3 años y no podía expresar realmente lo que sentía, pero que no quería ir con Britney, que se aferraba a Kevin con todas sus fuerzas y que tenía terrores nocturnos y estaba traumatizado. Y supuestamente, y todo esto es la versión de él, por supuesto que Britney no dice nada de esto y quién sabe si sea verdad, pero lo que él dice es que Britney siempre prefirió a Jaden, el más pequeño, sobre Preston, el mayor, pero también dice que no les cambiaba el pañal en horas y bueno, ya se imaginarán, una negligencia extrema que describe, que de hecho Britney sabía que Preston es alérgico a los mariscos y que sabiendo de esta alergia aún así le daba, como con una intención de malicia supuestamente él, que a veces los agredía y que una vez llegaron con el cuero cabelludo quemado porque ella les había decolorado el cabello. Y que más adelante, cuando estaban un poco más grandecitos, tenía actitudes sexuales, no que les hiciera algo, pero que los exponía mostrándose ella y ese tipo de cosas. Y que eso pues para él era sumamente inapropiado y que así se vestía. De hecho dice que la vez que Victoria conoció a Britney fue una vez que él no estaba en casa y que ella llegó sin pedir permiso, que se metió, que agarró al niño Jaden, quien ya no usaba pañal, y le puso un pañal y que Preston le tenía miedo y se escondió en el sótano. Yo la verdad no le creo mucho, no tiene sentido porque todo lo que hizo Britney, todo lo que trabajó, lanzó disco en 2008, 2011, 2013, 2016, todas las giras que hizo, 248 presentaciones en su residencia en Las Vegas entre 2013 y 2017 fue por una sola razón, sus hijos. Para ella no había más, esa era la condición que su padre le ponía y ella obedecía. Todo por verlos, todo por estar con ellos. Generó durante la tutela $60 millones nada más en ganancias, libres de polvo y paja, en contra de su voluntad, porque ella lo dice mucho en su libro que no quería hacerlo, que no quería trabajar, pero pues sus hijos eran lo más importante. Entonces, que ahora Kevin venga y diga todo esto, pues la verdad es que no cuadra y me cuesta muchísimo creerle. Y esta tutela, pues hay que reconocer que sí la hizo una mujer funcional. Trabajaba, daba entrevistas, se veía arreglada, presentable, todo lo que ustedes quieran, pero apagó su espíritu. Y me puse a investigar las entrevistas que dio Britney, desde esa del 2006, donde se veía completamente ella, sí triste y destrozada y todo, pero era ella. Y cómo fue cambiando, cómo fue dejando de tener esa esencia que la caracterizaba. Por ejemplo, dio esta en el 2008 para MTV, justo cuando estaba comenzando la tutela, que sigue siendo ella misma, se ve toda su esencia, pero ella misma lo dice, se sentía muy, muy triste. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. It's like, I'm sad. Y solamente 3 años después, en el 2011, con la gira del disco Femme Fatale, ahí sí ya no se ve nada conectada. Y es que ella contó en su libro que su padre le daba altas dosis de un medicamento llamado litio, que es súper fuerte. Se tiene que tener muchísimo cuidado con eso y él, pues supuestamente le administraba grandes dosis y pues fue lo que terminó dañando. Ella misma reconoce en el post que hizo en contra del libro de Kevin, dice que 100% sí tiene daño cerebral. Y es que ¿quién no va a tener después de todo eso? Pero algo que les quiero mostrar de esta entrevista del 2011 que me genera así como demasiada tristeza. Le preguntan si está emocionada por esta gira de conciertos que está a punto de comenzar y vean cómo ella responde. Vean su rostro. It's pumping. It's got everybody going. How excited are you about it? I love it. I love music. It's my world. It's my everything. So I'm so happy to be able to share it with all of them. Y lo paré aquí para que vean el rostro de Britney. Ella le está diciendo, estoy muy emocionada, muy, muy emocionada para que vean mi show, pero vean su cara y compárenla con las caras de todos los otros demás personas. Todos se ven felices y ella se ve con miedo, se ve aterrorizada. Y dicen que hay que escuchar también con los ojos cuando alguien te dice, estoy muy emocionado, pues, ¿qué crees que te está diciendo? Base on and everything. Yeah. I mean, are you excited about this potential run? Yes, I am. I'm really excited. I love going to Vegas anytime I go there. So, I'm excited. Sí, estoy muy emocionada, muy emocionada.
O sea, ¿quién está, cuando estás emocionado, estás, sí, no lo puedo creer, sí, voy a estar con mis fans? Ay, no. Y ahí en ese punto, todos creíamos que ella estaba bien y nadie se daba cuenta. Stoked. I can't wait to. I haven't done a show in a really long time, so it'd be fun. Be a lot of fun. Ella dice en su libro que todas esas entrevistas fueron obligadas, que ella no quería darla. Y bueno, todo en la tutela fue obligado. También en ese tiempo, entre el 2012 y el 2013, fue juez en X Factor y hasta hay recopilaciones en internet de sus respuestas como muy insensibles. Imagínate que vas a hacer casting a X Factor y Britney Spears está ahí y te dice las cosas más hirientes, pero no de una forma malvada o maliciosa como Kevin intenta hacer la narrativa. Él no dice nada de X Factor, pero en general. A mí me parecen sus respuestas como infantiles, como cuando a un niño le preguntas, ¿te gustó? Y te es completamente honesto que no le gustó. I feel uncomfortable with you even staring at me. You know, I don't need this either. I think you need to practice a little bit more. I thought it was just kind of bad. Hasta Simon Cowell, que es como el juez más duro, hacía caras así como de, ay, no, eso no se dice y así. Era como si Britney hubiera perdido cierto sentido común y se comportara como una niña. Está claro que ya había perdido mucho de su esencia, se veía bastante robotizada y pues era por los medicamentos y por supuesto que no le gustó la experiencia. Sentarme allí y decirle a la gente sí o no me parecía mal. No soy esa persona, me hace sentir nerviosa. Pero sí, Kevin tiene algunos puntos a su favor. Por ejemplo, que nunca expuso a sus hijos a los medios. Dice que recibió ofertas de millones de dólares por hacer un reality show de cómo era su dinámica con Victoria, pero pues principalmente para ver cómo estaban los hijos, ponerlos en un reality show y exponerlos al mundo. Y aunque él podía hacerlo porque tenía el 100% de la custodia sin ningún problema, dijo que no los iba a exponer de esa forma, que ya era suficiente con todo el acoso mediático que de por sí ya habían sufrido y al que estaban expuestos como para sumarle eso. Lo que sí hizo fue exponerse él. Subió un montón de peso en el 2010 antes de casarse y lo contactaron del reality Celebrity Fit Club para meterlo a un régimen donde prácticamente harían show de su gordura. Un régimen así súper extremo para que perdiera peso. Le pagaron un buen dinero y sí logró bajarlo, pero dice que casi le cuesta la vida porque se enfermó a los riñones y es que ninguna dieta así de extrema es recomendada. Pero esto fue solo temporalmente, la verdad es que la mayor parte de su tiempo pues sí estuvo en acompañar a sus hijos, los llevaba a béisbol, estaba con ellos y ya sé lo que muchos pensarán y es que con $20,000 pues cualquiera la hace de cuidar a los hijos y demás, pero honestamente sí creo que ha hecho un buen rol de padre, les brindó un hogar estable, los chicos se ven que se llevan muy bien con sus hermanas, sus otros hermanos y no se han metido en problemas con la ley, no se sabe nada de consumo de sustancias, absolutamente ningún problema y lo más doloroso de todo esto es que a pesar de todo lo que ha hecho Britney, esos niños dejaron de querer verla. ¿Falló el Free Britney? Kevin está convencido de que sí. Dice que los fans vemos a Britney como nuestra reina, como la princesa del pop, el ícono de la música y todo eso, y que por eso ella está en todo su derecho de tener libertad y hacer absolutamente lo que ella quiera. Que no podemos entender que ella tiene un grave problema y que su padre, Jamie Spears, es un héroe. Así lo considera Kevin, que es un señor que a pesar de que todos han puesto como villano y que tiene una pésima reputación pública ante los fans de Britney, que él nunca ha hablado mal de su hija. Para Kevin, el señor Jamie es el responsable de que ella esté viva, pero que el movimiento Free Britney vino a acabar con toda la normalidad y estabilidad que se había conseguido. Estas son sus palabras, no lo que yo opino ni lo que pienso, pero lo que sí es verdad es que el movimiento Free Britney, y también lo dice él, se convirtió en una fuerza imparable. Era tan grande que se volvió un ejército. Un fenómeno mundial que no iba a descansar hasta que Britney obtuviera su libertad. Y como la presión mediática fue tanta que llegó a intimidar al juez y que supuestamente lo que él dice es que el juez ignoró las señales de que Britney no estaba bien, los reportes médicos, todo el historial de su estado mental que se dio ante todo este movimiento de fans. Y dice que ese día en el que todos celebramos que ella por fin era libre, que fue un día muy triste para toda la familia, porque todos sabían que Britney, sin ese control, iba directo al precipicio.
Dice Kevin que desde que Britney se enteró del movimiento, que dejó de cooperar, que se empezó a comportar cada vez peor y es que por primera vez, creo, en su vida se sentía respaldada por alguien. Canceló los conciertos de Las Vegas y se empezó a comportar cada vez más rebelde. Y cuenta que fue la época en la que su comportamiento hizo que sus hijos se asustaran, que se comportaba cada vez más errática, que ellos la veían consumir, que estaba como maníaca porque no dormía, que los despertaba en medio de la noche para que vieran una película con ella cuando ellos solamente querían descansar, que los despertaba para ponerles crema en la cara y lo más aterrador, que a veces se despertaban porque sentían una mirada y que era Britney parada en la puerta viéndolos dormir con un cuchillo en la mano. Que durante la tutela el padre le tuvo que esconder los cuchillos, pero pues una vez que estuvo en libertad, pues eso regresó. Esto de los cuchillos hay otras personas que también lo han comentado, como Jamie Lynn, su hermana, que en su libro dijo que antes de que comenzara la tutela, Britney le dijo que tenía mucho miedo. Baby, tengo miedo, y tomó un cuchillo grande de la cocina. Me llevó a mi cuarto y cerró la puerta con llave. Puso el cuchillo en el cajón de la mesita de noche y repetía, tengo miedo. Necesitaba que yo durmiera a su lado. En ese momento supe que algo andaba muy mal, pero yo era impotente para hacer algo al respecto. Ella, al igual que Kevin, reconoce que la tutela era necesaria. Mi hermana no parecía estar bien. Yo creo que la única intención de mis padres era mantenerla a salvo en un momento en que ella no podía hacerlo por sí misma. Pero también en su libro critica que nadie de la familia quiso enfrentar la situación de Britney adecuadamente. Este libro lo lanzó en 2019 y al igual que el de Kevin le fue súper mal. Y es que Britney también la acusó de estar usando su nombre para hacer dinero vendiendo libros y dijo que ese episodio que describe de los cuchillos nunca pasó. Y al parecer le molestó el libro de Kevin o algo que dijo en él, porque a pesar de que él le echó muchísimas flores en su libro, dijo que era una tía muy buena y demás, ella lo dejó de seguir en Instagram. Kevin dice que le parecía que sus hijos estaban exagerando, que era como la rebeldía de la adolescencia, pero ellos la grabaron y fue cuando quedó convencido. Y Kevin se atrevió a subir uno de esos videos a internet y según él con la intención de que vieran que no estaba bien, pero no para hacerle daño a Britney, sino para que no la dejaran en libertad supuestamente. Pero todo le salió por la culata porque Britney en el video no se ve agresiva, no se ve peligrosa y sus fans la defendieron aún más. Dijeron que era solo una madre lidiando con hijos adolescentes y ya. I'm in here when we're trying to go to bed and then you just go and you It's say... my house. If I forget something, then I know. This is my house. If I want to come in here and give you lotion for your face because it is coarse, and all you tell me, no, it's fine, it's fine. No, it's not fine. You all better start respecting me. Are we clear? Yeah. And when Robin calls and you're all, even Robin's a fucking kid. She goes, what have you been doing to your kids? You all need to start treating me like a woman with worth. I am a woman, okay? Be nice to me. Do you understand? Yeah. Have you care. lost That your means- fucking mind? That means you... Have you lost your fucking mind? You've lost I yours. do care, but I'm shocked as with you. And I don't know what to do. And I'm scared of you because you're weird, because you're going through puberty. I don't know what to say. But I do care more than you know. You say I'm But weird. don't be, my little body can't handle all of that. There's like sometimes I just don't even know what to say with you. Then don't I was in talk. shock. And I do care. No, you don't. If you really cared, you wouldn't take my phone away for literally... I was in shock in the store when I looked down and Jaden, how are you so cool about that? Your brother being with Bear's big feet, size 13 now? Well, he's my brother. And all the more exposed, his feet, your blood in an ice cream shop in Alaska weather. Don't you think that's a little odd? No. Yeah, I think your phone should be gone. Okay. Yeah, for a very long time. Yeah. For not wearing shoes. Yeah. Y les voy a ser 100% honesta sobre mi opinión con ese video y cada quien es libre de hacer la propia y si gustan dejarlo en los comentarios. Yo por supuesto que no la veo abusiva ni peligrosa ni nada por el estilo, pero sí la veo diciendo como cosas sin sentido. Eso de despertar a los hijos nada más para ponerles crema o quitarle el celular porque no se pone zapatos, habla de que en realidad no sabía cómo relacionarse con ellos. Quería que la respetaran, pero a la vez quería demostrarles que les importaba, que tenían su amor, pero poniendo límites, no tenía ni idea y refleja lo confundida que estaba.
Pero aunque nosotros lo podamos ver así, pues también entiendo que en unos chicos entre 13 y 14 años los puede confundir mucho. Y estos chicos también a mí me parece que son víctimas de esta historia. Muchos fans así de los más intensos con el movimiento Free Britney los persiguieron por redes sociales. A Preston le mandaron mensajes en una ocasión y él pues contó algunas cosas y todo se le volteó. Recibió muchísimo odio de por qué no quieres la felicidad de tu mamá. Gente extrema y pues Kevin obviamente que lo aprovecha para contarlo en su libro y dice que Britney en vez de defenderlos pues alimentaba más el odio hacia ellos. Muchos dicen que Kevin los manipula para que no quieran a su mamá y que tomen de su lado, pero pues pónganse a pensar cómo crecieron esos niños en medio de tanto trauma que lamentablemente asocian a Britney con el caos, con la inseguridad, con el miedo, con el algo nos puede pasar porque nos salen paparazzis de todos lados, porque mi mamá no se encuentra bien y a Kevin lo ven como tranquilo, con calma, entonces se entiende que como han pasado más tiempo con él, pues compartan la visión de las cosas y por todo esto que ha sucedido, ellos tampoco saben cómo relacionarse con Britney. Tal vez sí la aman, pero no saben cómo relacionarse con ella, ni ella con ellos, entonces pues simplemente no funciona. Kevin cuenta que a partir del 2019 ellos le rogaron que ya no los mandara con ella, que ya no querían ni podían ir a visitarla. Y sí, han sido muy poquitas veces las que se han visto en estos últimos años. Después de obtener su libertad en el 2021, Britney lo primero que hizo fue casarse con su novio Sam Asghari. Hizo una boda muy bonita, se veía feliz, pero de toda su familia solamente invitó a sus hijos. Y sus hijos, bajo esas condiciones, no quisieron ir. Aquí Jaden el menor cuenta que le desea lo mejor y que está feliz por ella, pero que no iba a ir si no invitó al resto de su familia. I'm really happy for them, but like, I mean, she didn't invite her whole family, and then if it was just gonna be me and Preston, like, I just don't see how that situation would have like ended on, you know, good terms. Y también dice que la admira, que es una inspiración para él, que él también se quiere dedicar a la música, ya hasta aprendió a tocar el piano. I want to figure out something that I can do in my future so I can pursue something just like she did. And she was super inspirational for me as when I was younger. Como sabemos, ese matrimonio con Sam Asghari duró muy poco y a partir de ahí, Britney se ve cada vez peor. Sam ha sido muy discreto, nunca ha hablado nada y Kevin no habla nada de él en su libro, pero lo que sí dice es que muchas personas han intentado ayudar a Britney y que ella aleja a todos, que ella no quiere reconocer supuestamente que tiene un problema y que cualquier persona que le dice que no haga esto o lo otro, ella lo saca de su vida. Y aunque a muchos les dio gusto inicialmente lo de los bailes en Instagram, donde se veía ejerciendo su libertad, pero con el tiempo, por supuesto, que su actitud se vio cada vez más preocupante como fuera de realidad. Y es que también en quién va a confiar Britney. O sea, es muy difícil esta situación porque tanta gente que la ha usado, que la ha explotado. Luego ella misma compartió este video donde dice cómo la tratan los terapeutas. En la tutela la obligaban a tomar terapia y los terapeutas no la trataban como humano. A ella no le gustaba. Hi, so as your therapist today, I'm here to just ask you a couple of questions. Not here to trouble you. I just want you to be completely relaxed. You just relax. So I can do my work. That's what it's about. I need to do my work for you to help you succeed. Yes, I'm feeling fine. I had a great year. I'm having great days. Entonces, ni como para confiar en un terapeuta, y lo que ha hecho también es tener relaciones muy caóticas y hasta peligrosas para ella, como con Paul Richard Solís, un ex empleado de mantenimiento de su casa. Ahí se conocieron y pues él la conquistó, pero es un hombre muy cuestionable porque ha estado en la cárcel por vandalismo, por posesión de armas y por agredir a mujeres. Imagínense la clase de hombre que es. De hecho, se reportó que tuvieron una pelea en un hotel donde Britney salió corriendo sin ropa pidiendo ayuda. La policía llegó, la ayudó, le pusieron una cobija y así la sacaron de ese lugar. Afortunadamente no regresó con él, pero pues los otros hombres con los que se le ha vinculado como bailarines y eso tampoco son la gran diferencia. A ella desde siempre le ha gustado mucho manejar, como que eso la desestresa y está bien que lo haga, pero pues siempre cuando estamos manejando hay que tener mucho cuidado y la policía la ha parado múltiples veces por manejar mal y ella ni siquiera lleva su licencia. Okay, do you know you can't pass on the double yellows? Yes, sir. Okay, yeah, the reason for that is there's private driveways, so people are pulling in and out. There's a bathroom that is about to come out right now.
I'm so sorry. Okay, do you have any like photo ID or anything with your name on it? I know who you are, but Yes, they have it. okay. Y recientemente fue captada por un fan que la grabó siguiéndola ahí cómo manejaba y pues no era exagerado, pero sí había momentos en los que se iba como fuera de las líneas y aunque parece sencillo, igual puede ser muy peligroso porque es un milagro que no venía un carro ahí de frente. Muchas personas se han arrepentido de apoyar el movimiento Free Britney, como el periodista Piers Morgan, quien después de haberle hecho la entrevista a Kevin Federline, quedó convencido con su versión y dijo que estuvo muy mal el haber apoyado eso. I supported the Free Britney thing, actually. I thought she should have been released and given her freedom. But I now regret that support, actually. The trouble is I don't know any of these people, so I only took it at face value, but there's very little evidence to me that her life has been improved by the so-called freedom that she got from the end of the conservatorship. In fact, the opposite. And if what Kevin Federline says is true, then maybe he is a loathsome little, money-grabbing rat. Maybe he's all those things. But maybe he also genuinely cares that the mother of his 2 kids doesn't do something terrible. And he clearly feels that she's on the edge. Y creo que el movimiento Free Britney tenía muy buenas intenciones, pero cuando quedó en libertad tampoco hubo ningún plan y ella probablemente no estaba lista de pasar de 0 a 100 así de libertad de la nada. Y quien se tenía la esperanza de que su esposo Sam Asghari pues fuera una influencia positiva en su vida, al final él salió de ahí. Entonces les juro que al escuchar el libro de Kevin, en vez de darme coraje o rabia, como pues sí, es que sí molesta, pero más que nada me dio una profunda tristeza, muy triste, porque puedes ver a más detalle lo que pasó y es doloroso como Britney le ofreció todo, le dio una vida de lujos que pues no era muy probable que él pudiera vivir por sus propios méritos y lo único que le pidió a cambio fue lealtad, amor incondicional, apoyo emocional y no se lo dio, no quiso dárselo porque nunca la amó. Y solo quiero terminar con el tema de las Kardashians, que recientemente se compartieron fotos de que Britney fue a una pijamada con ellas y videos ahí que compartieron en redes sociales. Y para muchas personas esto prendió las alarmas porque las Kardashians que están ligadas con Lou Taylor, que es de las personas que comenzó con toda esta idea de la tutela en la que metieron a Britney y que a lo mejor le robaron dinero, que de hecho de eso del dinero no hay pruebas como tal, es una teoría. Y yo la verdad es que no confío mucho en ellas. Esas mujeres ya sabemos que están dispuestas a todo con tal de ser relevantes y que se hable y pues por supuesto que iba a llamar la atención esta visita, pero ojalá que no sea así y que simplemente la invitaron para decirle, oye, no estás sola, estamos aquí, cuando quieras ven a visitar, no sé, como que una compañía que seguramente Britney necesita muchísimo y fue bonito verla sonreír y verla convivir con personas. Me quedo con eso, con la profunda esperanza de que Britney mejore, de que haya alguna forma de revertir todas las consecuencias que está experimentando y que haya personas, que encuentre personas que de verdad estén dispuestas a entenderla, a escucharla, a amarla. Muchas gracias a MyHeritage por haber hecho posible este video. No olviden correr a adquirir el kit de ADN utilizando el código MAKI25. Toda la info abajo. También gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.